Hoy te platicaré del envío del ejército a un lugar bajo disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. La delincuencia organizada está peleando el control del municipio de frontera Comalapa, Chiapas, a tal grado que más de 3,000 habitantes huyeron la semana pasada debido a los enfrentamientos y al reclutamiento por la fuerza de jóvenes que está haciendo el narco para sumar elementos a sus filas. En medio del silencio de todas las autoridades ante este problema, de cuarteles establecidos en Chiapas han comenzado a salir cientos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional con rumbo a frontera Comalapa para tratar de pacificar la zona. En este video te platicaré del operativo de las Fuerzas Armadas en un municipio cuyos habitantes viven aterrados por la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 29 de mayo, comenzamos. Cientos de elementos del ejército están siendo desplazados a la zona donde presumiblemente fue grabado este video. Venimos por todos ustedes, perros, pero pulseras, Beltrán y Sierra, puro Cártel Jalisco, hijo del cocho. Nos vamos a sacar del estado, hijos de su pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así puro como, como gallina, compa. Bien que vamos con todo, hijo de tu Listo, luego se juntan aquí los audios. Este video que te acabo de mostrar comenzó a circular este fin de semana en redes sociales. Como pudiste notar, son hombres fuertemente armados que dicen ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los lugares a los que hacen referencia se encuentran dentro del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala. Es por ello que se presume que es en esa zona en donde fue grabado, aunque en el video no se aprecia el lugar por donde están transitando. La aparición de este video ocurre en un contexto bastante relevante. El pasado viernes 26 de mayo te traje este video a este canal. Te muestro la imagen miniatura. Y aquí te platiqué del cómo huyeron de la violencia cientos de familias de frontera Comalapa, Chiapas, debido a los enfrentamientos de los últimos días y al temor de que sus hijos menores de edad sean reclutados por la fuerza por el narco. Te platiqué también del cómo a los problemas de la zona, como la pobreza, la indiferencia de las autoridades, falta de oportunidades y pelea por el control de los gobiernos locales, se ha sumado también la presencia de la delincuencia organizada, tras lo cual se han creado cárteles locales que han comenzado a tejer alianzas con cárteles con presencia nacional o operaciones transnacionales. Por ejemplo, la semana pasada, integrantes del grupo El Maíz bloquearon con fierros el acceso a la comunidad de San Gregorio Chamic y aseguraron que lo hicieron para exponer demandas campesinas. Pero, prácticamente en simultáneo, en el municipio de Amatenango de la Frontera, un grupo que dijo ser de Sinaloa desplegó una manta amenazando a El Maíz y acusándolos de ser del 4 letras. Es decir, el éxodo, el desplazamiento de los habitantes de frontera Comalapa ocurre o ha ocurrido en medio de un enfrentamiento entre grupos delictivos de origen regional ligados unos al cártel de Sinaloa y otros al cártel Jalisco Nueva Generación. Y es justo en este contexto que apareció este fin de semana, el video que te mostré hace unos minutos y que te comparto nuevamente. Venimos por todos ustedes, perros, pero pulseras, Beltrán y Sierra, puro Cártel Jalisco, hijo del cocho. Nos vamos a sacar del estado, hijos de su pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así puro como gallina, compa. Bien que vamos con todo, hijo de tu Según reportes del grupo, reportes filtrados por el grupo Guacamaya, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en octubre del año 2022 que tenía registros de una fuerte presencia en Chiapas de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa. En la última semana, justo por estas disputas, el Comité Digna Ochoa ha registrado también al menos 3,000 personas que han huido de sus viviendas de las comunidades de La Jería y La Candelaria del municipio de frontera Comalapa. Y lo han hecho principalmente a pie por veredas en las montañas debido a que las carreteras están bloqueadas y vigiladas por hombres armados. De hecho, ayer también, ya fue reportado el saqueo de la Casa Ejidal de Lajerío y las personas que han huido han consignado la presencia de vehículos blindados, vehículos de los delincuentes que transitan en la zona.
De acuerdo con la Sedena, el corredor que va de la Mesilla en Guatemala a frontera Comalapa, Chiapas, ha sido disputado por años por grupos delictivos interesados principalmente en el trasiego de coca, tanto por aire como por mar. Este corredor ha sido controlado principalmente por el cártel de Sinaloa, sin embargo, ha comenzado a incursionar el cártel Jalisco Nueva Generación y desde entonces justo se ha disparado la violencia. También han registrado la presencia del grupo de origen guatemalteco llamado Los Huistas, que rivaliza con el cártel de Sinaloa y pelea el trasiego de sustancias ilícitas procedentes de Centro y de Sudamérica. También las autoridades han detectado otros grupos como los Collazo Gómez o Chamula Power, los Pelones o los Coyotes y los Chumices, que los han ligado con el cártel del Pacífico. En frontera Comalapa, habitantes aseguran que hace más de 2 años un grupo se separó del cártel de Sinaloa y se integró al cártel Jalisco Nueva Generación, grupo que se le conoce como El Maíz, tras lo cual se ha intensificado la violencia en la zona debido a que el cártel de Sinaloa pretende recuperar el territorio. Este problema todavía se vuelve más complejo debido a que el municipio es gobernado por un consejo municipal que carece de elementos policíacos. De hecho, el video que vas a ver a continuación es de vehículos blindados de la delincuencia organizada circulando al interior de este municipio sin ser molestados por ninguna autoridad. Esto ocurrió a plena luz del día. Esto ocurrió evidentemente en la vía pública. A pesar de todo esto, es decir, a pesar de los enfrentamientos, de los reclutamientos de la delincuencia organizada, del desplazamiento de 3,000 personas o más de 3,000 personas, incluso de los videos que te he compartido y que han estado circulando por las redes, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este problema, ni el gobernador, el morenista Rutilio Escandón, ni el presidente de la República. Pero lo que sí ha ocurrido es el reciente despliegue de elementos del ejército en la zona. Por algún motivo, este despliegue no ha sido informado por la Sedena, no se ha hecho un pronunciamiento público oficial sobre este despliegue, aunque ya es un hecho. Lo que te muestro ahora en pantalla, ya lo estás viendo, son fotografías de elementos del ejército desplazándose hacia frontera Comalapa. La prensa local ha registrado su partida, su salida de la capital del estado, de Chichima y de Ocosingo, acompañados también de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Dado que no hay un reporte oficial, solamente existen cálculos de la prensa local sobre esta movilización, cálculos que son todavía muy inexactos, es muy amplio, van desde los 600 hasta los 1500 elementos desplazándose hacia frontera Comalapa y los alrededores. Lo cierto es que con esta medida desde hoy ya también comenzaron a reactivarse las actividades en el municipio, principalmente las actividades comerciales, luego de que en los últimos días se detuvieron ante la inseguridad. Estaré al tanto de lo que informen las autoridades, en este caso ya las autoridades federales tras el despliegue del ejército, y sobre la manera en que afecte esta movilización de elementos armados a este municipio bajo el asedio de la delincuencia organizada. Así que la invitación es a que actives la campana de notificaciones, te suscribas y revientes el botón de like. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato con más información. Muchas gracias.